usa el lazo color verde, por eso lo he puesto aquí. Y en la imagen ven un gran tumor hepático, ¿no?, del lóbulo izquierdo que pudo extirparse. El contenido que vamos a desarrollar hoy día, vamos a hablar algo de anatomía quirúrgica, vamos a hablar de tumores benignos, malignos, vamos a hablar de epidemiología, etiología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y resumen. Y a manera de introducción, recordar que Leonardo da Vinci, ahí arriba está su autorretrato, fue el primero que estudió el hígado con detalle. Mucho de lo que sabemos del hígado y muchas de las figuras que tenemos del hígado las hizo Leonardo da Vinci en el siglo XVI. Y abajo la momia de la reina Hatshepsut en el Museo Histórico del Cairo, que murió de un cáncer hepático. Entonces, fíjense desde cuándo existe el cáncer del hígado. El año pasado, 3 Nobel de Fisiología o Medicina fueron dados a personas, a científicos que estudiaron mucho sobre la hepatitis, especialmente la hepatitis C. Primero el doctor Harvey Alter, el primero de la izquierda, que fue el primero que asoció las transfusiones con la transmisión de un tipo de virus, un tipo de hepatitis, que más tarde Michael Houghton logró hacer detectar los anticuerpos y de esta manera poder diagnosticar mejor la hepatitis. Y Charles Rice describió el virus de la hepatitis C y cómo interviene, cómo entra en la célula, cómo actúa. Y de esta manera estos 3 hombres son los que nos han dado todo el conocimiento que tenemos ahora sobre la fisiología de la hepatitis y el cáncer de hígado, y por eso ganaron el Premio Nobel de Medicina el año pasado. La anatomía quirúrgica del hígado, si bien empezó a describirse hace muchos años por Leonardo da Vinci, fue Charles Quinault, este célebre cirujano francés, que describió en 1957 la segmentación hepática. Nos dijo que cada conducto biliar va acompañado de una arteria y las respectivas venas e irrigan un determinado segmento. Y así salió la idea de los segmentos hepáticos, que ya los han visto y los seguiremos viendo, porque es la base de la anatomía quirúrgica del hígado. Podemos decir que el hígado lo podemos dividir mediante unos planos en 4 secciones. Si yo lo divido, le pongo estos 3 planos que ustedes están viendo arriba, que van justo sobre las hepáticas, sobre la suprahepática derecha, la suprahepática media y suprahepática izquierda. Si yo trazo esos planos, y entonces voy a hacer unas áreas, una área posterior derecha, anterior derecha, ¿no?, medial izquierda y anterior izquierda. Y de esta manera, si yo trazo, vamos a ver la siguiente, acá está, un plano imaginario horizontal que pasa por la bifurcación de la porta, voy a tener todos los segmentos hepáticos. Entonces, esta división que le he hecho con los planos verticales y este plano horizontal me va a permitir hacer la segmentación tal como la conocemos en los 8 segmentos hepáticos, ¿no? Acá tienen otra visión de los segmentos hepáticos. Algunos les dicen simplemente por números, otros les dan algún nombre, especialmente la zona donde están, ¿no? El 2 y 3 son látero superior, látero inferior. El 4A y 4B son la zona media, superior e inferior, ¿no? El 8 y 5 son en la zona anteroinferior, y el 8 es anterosuperior y anteroinferior. El 7 viene a ser posterosuperior y el 6 posteroinferior. Y el 1 es el lóbulo caudado, que está un poco escondido. Y de esta manera tenemos los 8 segmentos hepáticos. ¿Hay tumores benignos en el hígado? Claro que sí. Hay muchos tumores benignos, se clasifican en varios grupos. En primer lugar tenemos los epiteliales, cuyo ejemplar más notorio es el adenoma. Se derriban de los hepatocitos. Puede también hiperplasia nodular focal, hiperplasia regenerativa y hematoma. Por largo, el adenoma es el más frecuente. De las colangiocelulares también tenemos adenomas de los conductos biliares o cistoadenomas biliares
menos frecuentes. El adenoma hepático es quizás el tumor benigno más frecuente. Mesenquimales tenemos el tejido adiposo, lipomas, mesolipiomas, mielolipomas, angiolipomas, del tejido muscular, un leiomioma, como en todas partes donde hay músculos, y de los vasos sanguíneos, hemangioendotelioma, hemangioma, y del tejido mesotelial, el mesotelioma benigno. Algunas veces hay tumores fuera de lugar, que se llaman tumores heterotrópicos. Puede haber restos de glándulas adrenales, restos de tumores pancreáticos, ¿no? Y también hay tumores mixtos, como el amartoma y el teratoma. Todos estos son los tumores benignos del hígado. Pero lo que más nos interesa son los tumores malignos. Y acá los vamos a dividir en dos grupos. Los primarios, que son propios del hígado, y los secundarios, que son metastásicos de distintos órganos. El hígado es un lugar de preferencia para metástasis de muchos cánceres. Casi todos los cánceres del aparato digestivo, como ustedes ven en la imagen, estómago, páncreas, colon, van a dar metástasis al hígado. No solo ellos, el pulmón da metástasis al hígado, el cáncer de mama da metástasis al hígado. Entonces, muchos de los tumores terminan dando metástasis hepáticas, y esos son los tumores secundarios. Entre los tumores primarios, el más frecuente por largo es el hepatocarcinoma, 70%. Le sigue el colangiocarcinoma, 17%. Otros, como los vasculares, angiosarcomas, otro tipo de sarcomas y hepatoblastomas, son mucho más raros, pero son los tumores primarios del hígado. El hepatocarcinoma celular, según el National Cancer Center de Tokio, se puede clasificar en tres grupos: nodular, masivo y difuso. El más frecuente es el nodular, 48%, le sigue el masivo, 41%, y difuso, 10.5%. Vamos a verlo, cómo es cada uno. El nodular, además, se puede subdividir en nodular único, ¿no?, como el que ven en la imagen, o nodular con desarrollo extranodular o multinodular contiguo, ¿no? Acá tienen un nodular con desarrollo extranodular, ven unos nodulitos alrededor del nódulo principal. Multinodular, ¿no?, masivo, todo el hígado está tomado, y difuso, no se distingue fácilmente, ¿no? Este es el tumor en la parte de hígado sano. En cuanto a la epidemiología del hepatocarcinoma, podemos decir que 3/4 son atribuidos a infección crónica por hepatitis B y C. De ahí la importancia del estudio y la vacunación contra estos virus. Se hace la transmisión viral generalmente en la infancia, aunque enferman en la adultez. Tiene un alto impacto en la productividad. Hay zonas en las cuales hay una altísima prevalencia, lo ven en rojo, en el cual desgraciadamente se incluye nuestro país, zonas de África, Norteamérica, muy al norte, la zona de Alaska y esa zona, y en el Asia, la zona de Vietnam, China, Mongolia y los países que conformaban la Bielorrusia, ¿no? Entonces hay una distribución geográfica del hepatocarcinoma que es similar a la incidencia de hepatitis B y hepatitis C. Es la sexta neoplasia más frecuente en varones, la cuarta neoplasia que produce más muertes. La sobrevida es menor al 10% a 5 años, es decir, es un cáncer muy letal. Las últimas 4 décadas se ha duplicado su incidencia, es decir, ha aumentado terriblemente la incidencia de hepatocarcinoma. El virus de la hepatitis C es el causante en el 60-80% de pacientes occidentales y del Japón. El promedio de edad es entre 61 y 64 años. En Asia y África predomina la hepatitis B en gente más joven, edad 50 años. Este tumor se conoce, se describió por primera vez desde el punto de vista científico por Egel en el año 1901, describiendo 200 casos en autopsias. Acá tienen la incidencia, ¿no?, en el mundo para ambos sexos. En el 2020, ustedes ven que después de mama, pulmón, colorecto, próstata, estómago, está el cáncer de hígado, por lo cual es un cáncer bastante frecuente, el sexto en frecuencia. Y en mortalidad, después de pulmón, colorecto, viene hígado.
cáncer de hígado, desgraciadamente, es muy mortal, es bastante frecuente y de necesidad mortal. Como habíamos dicho, la incidencia varía en el mundo de acuerdo a las infecciones por hepatitis B y C, siendo zonas donde son famosos por su alta incidencia, especialmente la zona de Asia, ¿no? Acá ven algunas tasas de incidencias estimadas, ¿no? En Mongolia, Egipto, 93 por 100.000, 32 por 100.000, Perú 6.6, ¿no? Sin embargo, Marruecos, ¿no? El mismo Argentina, Venezuela están 3.6, la mitad del Perú, ¿no? Es un país en el que es mucho más frecuente esta enfermedad en los países en vías de desarrollo, ¿no? En esta imagen ven muy marcada la división hacia la derecha en los países en desarrollo porque tienen peores condiciones higiénicas y entonces es más fácil contagiarse de la hepatitis B y C. En general, la incidencia está aumentando. Aquí ustedes ven en hombres para los dos sexos, ¿no? Y las mujeres, en la tendencia a subir, ¿no? El problema también va asociado a la cirrosis hepática y el cáncer de hígado, como también tiende a subir, ¿no? Entonces acá ven que la incidencia y la sobrevida han ido casi de la par. En el Perú, la incidencia de cáncer de hígado es importante, ocupa el 10º lugar entre todos los cánceres más frecuentes. En Arequipa está en el lugar 13º. Sin embargo, hay algunas zonas en el Perú, como por ejemplo en Apurímac, en algunas zonas de Cusco, en la cual es muy frecuente, mucho más endémico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para este tipo de cáncer? Como todos los cánceres, la edad. Entre 50 y 60 años, el sexo masculino tiene de 2 a 8 veces más que el femenino. Está asociado, como dijimos, a la hepatitis B y C, pero también a la cirrosis hepática, a la esteatosis no alcohólica, a la obesidad, a la diabetes, a una aflatoxina que a veces contamina los alimentos, muy rara en nuestro medio, al consumo de tabaco, al consumo de esteroides. Estos fisiculturistas y algunas personas que son aficionadas a consumir esteroides, y también está relacionado con el uso de anticonceptivos, especialmente orales. La exposición a vinilos, el alcohol es un factor de riesgo, y si hay alcohol y hepatitis, una asociación frecuente en países subdesarrollados, fíjense, aumenta 7.5 el riesgo de cáncer hepático. Otro más raro, porfiria cutáneo, hemocromatosis, por eso también hay que tener cuidado en la aplicación de hierro, ¿no? Todas estas sustancias se suman como factores de riesgo para producir el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma no se produce de la noche a la mañana, tiene una historia natural que empieza en un hígado normal, viene la invasión de las noxas, sean virales como hepatitis B o C, sean químicas como el etanol o la grasa como la esteatosis, que van a producir una infección crónica del hígado que va a pasarse a ser una hepatitis crónica que puede llevar a una cirrosis hepática. Esto va a ocasionar nódulos displásicos y después, con algunas alteraciones epigenéticas o alteraciones genéticas, va a terminar en un hepatocarcinoma. 1 al 4% de todos los pacientes que inician este proceso van a terminar en un hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, la idea es tener el hígado lo más sano posible. El daño hepático crónico va a llevar a trastorno de la regeneración de los hepatocitos, a la cirrosis, alteraciones hepáticas y al hepatocarcinoma. Un poco de lo mismo que estábamos mencionando, solo que de otra forma. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de transformación? Se puede formar un cáncer tanto en hígado cirrótico como en un hígado no cirrótico. En los hígados cirróticos es muy frecuente los nódulos de reparación, y esto lleva a displasia, que puede ser displasia leve, moderada y severa, que va a terminar en un hepatocarcinoma. Evidentemente, en todo este proceso se van sumando una serie de alteraciones genéticas que van a favorecer que se produzca esta transformación de cirrosis a un adenoma de bajo grado, moderado y después un hepatocarcinoma. En el hígado no cirrótico no necesariamente hay toda esta transformación lenta, puede haber algunas
modificaciones específicas en el DNA que produzcan mutaciones que haga que se forme un adenoma hepatocelular y a la vez empiece a tener transformación maligna y se convierta en un adenoma hepatocelular de alto riesgo o un hepatocarcinoma. Entonces, la historia natural de esta hepatocarcinogénesis nos dice que las noxas, sean virales o químicas, como la aflatoxina, el alcohol o hemacromatosis, nos van a dar esta hepatitis crónica que va a terminar en cirrosis, displasia de células pequeñas, todos los bancos regenerativos que pueden terminar en hepatocarcinoma. Algunas sustancias químicas, como anticonceptivos orales, depósitos de glucógeno, andrógenos, ¿no? Pueden producir adenomas de las células hepáticas que fácilmente también se convierten en hepatocarcinoma. Entonces tenemos factores de riesgos, algunos pasos preneoplásicos y por último la transformación maligna de esas lesiones precancerosas. Las mutaciones en el proceso de carcinogénesis son múltiples. Algunas están relacionadas a la edad, como las demetilaciones y la metilación de la metilcistoína. Otras están autorizadas a la aflatoxina. Se ha visto que hay un cambio en la citosina por la adenina, ¿no? Formando trinucleóticos, y esto va a terminar en hepatocarcinoma. El ácido aristocólico también es un factor de riesgo. Se ha conocido cuál es la mutación que va a ocasionar este cáncer. Los genes de reparación también pueden estar alterados. Se muta una citosina por una timina y entonces se produce también un hepatocarcinoma. La hepatitis B, ¿no? Algunos daños específicos contra el hígado relacionados al alcohol, ¿no? y de los hidrocarburos aromáticos policíclicos también intervienen en este camino. Todos estos son señales mutacionales de la ubiquitina que a la larga van a terminar en hepatocarcinoma. Acá tienen un poco de lo mismo para explicar los caminos y las vías mediante cual la aflatoxina o los virus hepatitis C van a inactivar el P53, va a empezar la proliferación tumoral y va a dar el crecimiento y la transformación maligna, terminando en el hepatocarcinoma. Puede haber a través de otros mecanismos, como a través del estrés oxidativo, de la inflamación, ¿no? O el alcohol, que puede actuar a través de la cirrosis, de la inflamación y también del estrés oxidativo, y la hepatitis C, que actúa a través de la cirrosis. Todos estos van a alterar el microambiente y van a hacer cambios en diversas vías que van a terminar todo en carcinoma hepatocelular. Así como hay clases de cáncer de mama, clases en todos los tipos de cáncer, estamos viendo que también hay subclases moleculares del hepatocarcinoma, unos más agresivos que otros. Aquí se denomina el tipo S1, S2 y S3, siendo el S3 el menos agresivo, es bien diferenciado, es tumor más pequeño, son los que generalmente tienen muy buena sobrevida. Ya se tiene tipificado qué alteraciones son las más frecuentes. En cambio, el S1 y S2, que son moderados, pobremente diferenciados, los tumores son más grandes, más invasivos y de peor pronóstico. Algunos tienen más invasión vascular, como el hepatoblastoma, que también lo vamos a ver en la práctica. En resumen, podemos decir que tanto los S1 como S2 son de características muy agresivas. Acá tienen más características de esta clasificación molecular del hepatocarcinoma, ¿no? Y lo que nos va a llevar a los similares a los progenitores son los S2, similares a los hepatocitos del S1 y similar a la hepatocitis es el S3. Este es el que tiene no tanta proliferación y tiene mucho mejor pronóstico. Fíjense cómo se van determinando las vías que se van activando y cómo vamos a poder buscar medidas para bloquear estas vías y curar cada uno de estos diferentes tipos de hepatocarcinoma. Y hemos visto que el factor de riesgo muy importante es la hepatitis B. Hay 350 millones de personas infectadas en el mundo. En el cuadrito de la derecha se ve muy claro la incidencia de hepatocarcinoma y de hepatitis, van muy de la mano. 5 de cada 49 pacientes van a presentar hepatocarcinoma.
El 78% de la hepatocarcinoma del mundo son asociados a la hepatitis B. Hepatitis que sabemos cómo prevenirla y que tiene una vacuna. Por eso todos ustedes, antes de entrar al hospital, se les vacuna contra la hepatitis B. ¿Empeora la pronóstica de la hepatitis B? Sí. La sobrevida generalmente son solo de 16 semanas, porque el resto del hígado también está enfermo. Ese es un grave problema. Estos son algunos estudios epidemiológicos que se han hecho. Fíjense, en 136 casos de hepatocarcinoma en el INEM, 63% tenían asociados a la hepatitis B, el antígeno en superficie, 4.4% en controles. Y así ustedes ven que en resumen hay una gran asociación entre hepatitis B y hepatitis C. La edad para el hepatocarcinoma en los pacientes que tienen hepatitis B es aproximadamente los 24 o 29 años, mientras que solo negativos para hepatitis B son un poco mayor a los 35 años. Fíjense qué jóvenes. Este es un cáncer que da a gente joven, 29 y 35 años. El riesgo de tener hepatocarcinoma en pacientes con hepatitis B en el Perú es 36.26 veces más que el que no tiene hepatitis B. De ahí la importancia de vacunarse. Y en el mapa ven los cuadraditos rojos, son los lugares donde en el Perú tenemos una altísima incidencia de hepatitis B, principalmente la selva, tanto de la zona de Loreto como de la Madre de Dios, la selva de Cusco y la zona de Apurímac, Ayacucho y Abancay, que son los departamentos y las regiones más pobres del Perú también. En una zona del Cusco se encontró 19 casos de hepatocarcinoma entre 20 y 39 años de edad. 66% tenían hepatitis B positivo y el 68% estaban asociados al abuso de alcohol. Encima de tener hepatitis, toman mucho alcohol y son gente jóvenes. En 143 escolares de Guanta se hicieron un estudio y se encontró que había infección previa por hepatitis B el 82%. Infección activa 2.7% y portadores de la hepatitis B de superficie 16.7%. Entonces podemos decir que prácticamente es una enfermedad endémica la hepatitis en el Perú. El consumo de carnes rojas y saturadas aumenta la enfermedad hepática crónica y el hepatocarcinoma también. Hay diversos mecanismos como el consumo de hierro que produce hemocromatosis. Las grasas, las aminas heterociclas y compuestos nitrosos también se depositan en el hígado y pueden producir hígado graso no alcohólico, ¿no? Y en 495 pacientes se ha hecho este estudio y se ha visto que estos factores de riesgo sí son importantes para hepatocarcinoma. Un factor de riesgo muy importante es el síndrome metabólico, la diabetes y la esteatohepatitis no alcohólica, lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, comer mucha comida chatarra, todo eso va a hacer exceso de trabajo al hígado y puede determinar en una cirrosis hepática no alcohólica, una esteatohepatitis no alcohólica. El cuadro clínico al comienzo, cuando queremos diagnosticarlo, como todos los cánceres, es muy silente. Cuando ya la enfermedad está avanzada, hay lo que ustedes ven, dolor, pérdida de peso, anorexia y aridamia, ascitis muy marcada, ictericia, coagulopatías, ginecomastia, trastornos severos de la coagulación. Fíjense cómo se nota la circulación colateral en este paciente, de ahí una gran hipertensión portal, ¿no? Acá tienen unos síntomas más frecuentes en porcentaje. Y al comienzo, fíjese, lo más frecuente son síntomas muy vagos, malestar general, dolor abdominal, pesadez, anorexia, pérdida de peso, ¿no? Y ahí ya empiezan los signos más graves de enfermedad mucho más avanzada, como ascitis, 25%, tumor palpable, edema en miembros inferiores, ictericia, fiebre, náuseas y vómitos, y hematemesis por hemorragia por hipertensión portal también puede estar frecuente. ¿Cómo se diagnostica un hepatocarcinoma? Principalmente con ecografía. La ecografía es un método barato, sencillo, no invasivo, que nos puede determinar la presencia de tumores en el hígado. Pueden ser primarios o secundarios, pero es muy sensible la ecografía para ver las imágenes hepáticas. Existen otros estudios más especializados, sí, como la tomografía computada, que tiene una sensibilidad
del 68% y una especificidad del 93%. En algunos casos se puede hacer resonancia magnética y la radiografía de tórax para determinar la presencia o no de metástasis hepáticas. Se debe hacer una biopsia para estar seguro de qué tipo de cáncer estamos afrontando, y los marcadores tumorales también son útiles. Tenemos un marcador muy sensible en el hepatocarcinoma, que es la alfa-fetoproteína sérica, una proteína oncofetal que se aumenta proporcionalmente a la cantidad de tumor de hepatocarcinoma que tenga el paciente. Es muy importante la historia clínica y la exploración física del paciente, buscando factores de riesgo que puedan hacernos pensar que este paciente puede tener un hepatocarcinoma, como antecedente de hepatitis, las costumbres de beber mucho alcohol, tabaquismo, consumo de carnes, ¿no? Síndrome metabólico y todo lo que se ha mencionado. Y las pruebas de funcionamiento hepático también son muy importantes para valorar el estado del hígado que es remanente. La idea es detectarlo lo más temprano posible. Los nódulos precancerosos se pueden manejar, se pueden detectar. Fíjense que el método de elección es la ecografía, por lo tanto, en población de riesgo se puede hacer ecografías seguidas para tratar de vigilarlos. Se debe buscar nódulos sospechosos y la presencia de compromiso vascular. ¿En quiénes? En los pacientes con hepatitis, en los pacientes con cirrosis, en los pacientes alcohólicos, en los pacientes que tienen muchos factores de riesgo. Buscamos lesiones nodulares que se pueden confundir con hepatocarcinoma, con nódulos displásicos, nódulos cirróticos. Y mediante la ecografía podemos seguir un poco este algoritmo, ¿no? Sea los nódulos hepáticos de 1 centímetro, de 1 a 2 o mayor de 2 centímetros. Según eso vamos a tener la conducta más adecuada de acuerdo a este organigrama. Si es menor de 1 centímetro, repetir en 3 meses, ver si está estable o está aumentando. ¿No? Si está aumentando, se debe hacer una biopsia. De 1 a 2 centímetros, hay que verlo en 2 tipos de imágenes dinámicas, ver si tiene un patrón vascular típico o atípico. Si es un vascular típico, lo más probable es que sea un hepatocarcinoma. Si es atípico, hay que hacer una biopsia para saber de qué se trata. Y si es un nódulo mayor de 2 centímetros, una técnica dinámica, tiene un patrón vascular atípico, con una alfa-fetoproteína positiva, especialmente más de 400, es un hepatocarcinoma hasta que no se indique lo contrario. Este estudio ecográfico tiene sus limitaciones, principalmente la obesidad, que disminuye la sensibilidad de la ecografía. El pedúnculo adiposo de la pared puede ser tan grande que dificulte al ecografista ver bien el hígado. Lesiones pequeñas se le pueden pasar. Recordar que todas las ecografías son operador dependiente, por lo tanto puede haber una serie de falsos negativos si el operador está apurado, si no es una persona diligente, si no es una persona preparada. Y por último, es importante tener un ecógrafo de alta calidad. Por lo que ven, todo este manejo ecográfico es bueno, es suficiente, es eficiente, pero es muy subjetivo. ¿De qué se trata? Que ubicar los nódulos. Como dice aquí en la imagen, no todos los nódulos hepáticos son malignos, ¿no? Entonces, cuando es de 1 centímetro, bueno, puede ser nódulo de regeneración. De 1 a 2 centímetros, ya pues más sospechosa malignidad. Pero cuando tiene más de 2 centímetros, se les debe hacer de todas maneras una biopsia, porque podemos estar frente a un hepatocarcinoma. Entonces, tenemos también algunas situaciones especiales. A veces la gente se hace por alguna razón algún dosaje de alfa-fetoproteína y le puede salir elevado. Le hacemos estudios imagenológicos y puede ser que no encontremos ninguna masa con ecografía, tomografía, o sí encontrar un tumor. Si no encontramos una masa, hay que repetir la alfa-fetoproteína cada 3 meses hasta llegar a un diagnóstico, no por simplemente elevación de la alfa-fetoproteína. Vamos a decir que se trata de un hepatocarcinoma en ausencia de imágenes, ¿no? La presencia de un tumor o una imagen, ya evidentemente con alfa-fetoproteína elevado, nos habla de que se trata de un hepatocarcinoma, entonces hay que pasar al siguiente paso de estadificación y tratamiento. Entonces, cuando tenemos un tumor hepático sospechoso o confirmado, es otra alternativa clínica, tenemos que pedir todos los análisis que ustedes ven ahí
¿no? Un buen examen clínico, hemograma, hemoglobina, plaquetas, antígeno de superficie B, hepatitis C, bilirrubinas, TGO, TFP, fosfatasa alcalina, INR, alfa-fetoproteína y hacer imágenes con tomografía, resonancia o radiografía. Si no hay metástasis, la conducta va a depender si hay o no metástasis. Si no hay metástasis, hay que evaluar la reserva hepática, las comorbilidades, una gamografía ósea para descartar metástasis óseas, que a veces muy temprano las hacen, arteriografía computarizada, ecografía, con la idea de ver bien claro la imagen, su ubicación y poder planificar una resección. Por último, si estamos ante un tumor con metástasis, es un estadio 4 y el tratamiento tiene que ir con esa idea de tratar de paliar los síntomas y que el paciente viva el mayor tiempo posible sin mucha molestia. Si vemos que no hay metástasis, después de la evaluación el tumor es resecable, lo ideal es operar. Es importante mencionar un concepto que se llama criterios de Barcelona. El criterio de Barcelona nos dice que un nódulo hepático de 2 o más centímetros con una hipervascularización o por una sola imagen asociada a alfa-fetoproteína mayor de 400 es un hepatocarcinoma hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, esto es una verdad que tenemos que tenerla presente. ¿Cuáles son las complicaciones? Sangrado gastrointestinal, insuficiencia hepática, diseminación o metástasis del carcinoma. A veces algunos pacientes presentan síndromes paraneoplásicos, como ven en esta piel de este paciente. Los principales síndromes paraneoplásicos son hipoglucemia, que puede llevar a la pérdida de conocimiento, eritrocitosis, hipercalcemia, diarrea acuosa grave y manifestaciones cutáneas como dermatomiositis, pérfido foliáceo, porfiria cutánea tardía. Entonces hay que estar muy prevenidos y atentos ante esta enfermedad. El estadiaje, hay muchas formas de estadiaje, los criterios de Barcelona, el criterio SCLIP, el TNM, algunos criterios japoneses diversos. Acá los tienen en este cuadrito, comparando cómo se hace el estadiaje del tumor, y en todos tratan de asociar la función hepática y el estado de salud del paciente, porque lo que se busca con estos estadios es ver si el paciente es elegible o no para una trasplante hepático o una cirugía hepática mayor. Acá tienen los criterios de Barcelona. Estadio 0 quiere decir muy buen performance status, con una clasificación de Child Plaque A. Son tumores muy pequeños, menores de 2 centímetros o carcinoma in situ. Estos son fácilmente operables. Los estadios A a C, que ya el Child Plaque baja A a B, ya son tumores un poco más grandes, ¿no? Puede ser nódulo único o 3 nódulos, pero que sean menores de 3 centímetros, o estados multinodular, y cuando ya hay invasión portal, N1, metástasis de distancia, ya son estadios más avanzados. Y estadio D son los estadios terminales. El TNM también se utiliza mucho, ¿no? TX cuando no se puede evaluar el tumor primario, T0 no hay evidencia de tumor primario, T1 hay un tumor solitario sin invasión vascular. Aquí la invasión vascular es muy importante porque por los vasos se disemina fácilmente. T2 es un tumor solitario, pero ya con invasión vascular o múltiples tumores, ninguno mayor de 5 centímetros. T3 son tumores múltiples mayor de 5 centímetros o compromiso de la rama mayor de la vena porta. Y T4 es un tumor que invade directamente órganos adyacentes. Lo perfora el peritoneo visceral. La presencia no de ganglios también son muy importantes, ¿no? Y la presencia de metástasis evidentemente termina en el cuadro del TNM, que lo resume en estadios. ¿No? Estadio 1, 2 son muy quirúrgicos, se pueden operar, incluso los estadios 3 pueden ser quirúrgicos. A partir del 3B ya es más complicado la cirugía, generalmente van a trasplante. Estadio 3C con ganglios ya la cosa se complica, y cuando hay metástasis a distancia prácticamente el tratamiento es solo paliativo. Entonces, ¿qué hacemos? La cirugía
son dos tipos de cirugía que tenemos. Las resecciones hepáticas segmentarias o el trasplante hepático. En la imagen están viendo una resección hepática segmentaria que se saca un nódulo grande. Y de esos, ¿de qué va a depender la elección de una resección segmentaria o trasplante? De la cantidad de nódulos y de la disponibilidad de órganos donantes también. ¿Hay drogas biológicas que nos ayudan? Sí, el sorafenib es un inhibidor de la tirosinquinasa muy poderoso, muy potente, que ayuda a disminuir el volumen tumoral o a veces incluso controlar bastante el tumor. Desgraciadamente es frecuente la recurrencia y la resistencia. También se puede hacer una quimioembolización del tumor con un ácido tricloroacético, una ablación con radiofrecuencia o una inyección percutánea de etanol, que se llama EPI. Todos ellos simplemente buscan disminuir el tamaño tumoral, tratar de postergar el deceso del paciente lo más que se pueda. La radioterapia también se ha utilizado. Desgraciadamente el hígado no es un órgano que aguante mucho la radioterapia. Entonces, solamente son, de acuerdo a la clasificación de Barcelona, solamente son quirúrgicos los estadios 0 o A, ¿no? Estadio 1 o 2. Ya cuando son multinodulares o hay invasión portal, generalmente no son resecables y el tratamiento son sorafenib, sunitinib, sintomático, ¿no? Entonces, que el cuadro de Barcelona nos permite no solo estadificar, sino también ver qué tipo de conducta se va a seguir. Las resecciones hepáticas son de varios tipos, pueden ser hepatectomías, derecha, izquierda, parciales o subtotales, o segmentarias cuando sacamos todos los segmentos. ¿De qué va a depender esto? Va a depender del estado general del paciente y de los criterios del cirujano para tratar de controlar la enfermedad lo mejor posible, ¿no? Entonces se puede sacar el lóbulo derecho o hacer una hemicolectomía derecha si sacamos los lóbulos, los segmentos 2, 3 y 4, o una hepatectomía izquierda al revés si sacamos los segmentos 7, 8, 6 y 5. Y así sucesivamente se puede ir sacando los segmentos necesarios del hígado gracias a estos conceptos de segmentación hepática que nos ha dejado Quinault, ¿no? Tienen hepatectomía derecha extendida, izquierda extendida. Podemos sacar y dejar hasta el 20% del hígado, que con 20% es suficiente, se regenera siempre y cuando sea un hígado sano. Muchas veces, como ven en la imagen, se usa un transductor intraoperatorio ecográfico para encontrar los vasos sanguíneos y poder hacer una mejor resección segmentaria sin que el paciente sangre tanto, ¿no? También se puede hacer tumorectomía sin resecciones en cuya, especialmente cuando la enfermedad es metastásica, como ustedes han visto, ¿no? Ese hígado antes de la resección tenía un nódulo grande y después de la resección ha quedado bastante hígado, ¿no? Entonces, lo importante en estos tumores es hacer una buena táctica entre el riesgo operatorio, ¿no? Balance hígado resecado y el hígado remanente, ¿no? Acá ven un tumor hepático grande que el cirujano tiene el dilema de hacer una hepatectomía reglada, una segmentectomía o una tumorectomía con márgenes de seguridad. Eso dependerá del estado general del paciente y de los apoyos técnicos que se tenga en ese momento en sala de operaciones. La clasificación de Child-Turcotte-Plage es muy importante. Es una clasificatoria que nos ve cómo está la reserva del hígado, ¿no? Mediante puntos 1, 2 o 3, midiendo las bilirrubinas, la albúmina, el INR, la presencia o no de ascitis y la encefalopatía, se construye una escala y que va a ir de clase A, B o C de acuerdo al puntaje. De 5 a 6 es A, de 7 a 9 B y de 10 a 15 o más es C. La sobrevida también va a depender del paciente y del oportuno del diagnóstico. Los estadios A, que son tumores pequeños, menos de 2 miligramos, con albúmina menor de 3.5, con INR de 1.7, sin neuropatía. Esto que es la manera como se clasifican los pacientes para elegir quién va a ser operado, quién va a ser trasplantado. Fíjense cómo a medida que los clasificación de Child se acerca a la C, la mortalidad postoperatoria es mucho mayor. Uno de los grandes problemas es el sangrado hepático, entonces se
se utiliza esta maniobra de Pringle, que fue descrita en 1908 por Howard Pringle, un cirujano inglés, que consiste en un clampeo del vascular, ya sea con una pinza o mediante un torniquete, de la totalidad de la triada del pedículo hepático por cierto tiempo. Esto permite trabajar de una manera exhaue, que no sangre tanto el paciente, y se va controlando de esta manera la resección hepática. Y también se puede hacer el hepatocarcinoma cuando el tumor es único, menor a 5 centímetros, o tienen más de 3 centímetros, que la suma total no va más de 3 centímetros. Cuando hay múltiples nódulos, el riesgo de tener recurrencia, a pesar del trasplante hepático, es alto, porque ya quiere decir que las células del hepatocarcinoma han estado dando vueltas, ¿no? Pero el trasplante es una opción muy buena que realmente ayuda mucho a estos pacientes. Hay otro método, sí, se puede hacer ablación del tumor con radiofrecuencia. Se ha metido una transductora a través del hígado con imágenes, se ha llegado al tumor y le han puesto radiofrecuencia para destruirlo. Acá tienen otra ablación con radiofrecuencia, que son efectivos también. Se puede hacer una embolización transarterial con pequeñas partículas de lipidol, peles sintéticos, citrus 90, que busca que el tumor se necrose. Y por último, felizmente en los últimos momentos hemos tenido ya muchas drogas blanco específico que van a actuar sobre la angiogénesis, ¿no? El hepatocarcinoma es el cáncer humano más vascularizado, por lo tanto, los inhibidores del crecimiento del endotelio vascular son una potencial arma que es de gran utilidad para este tipo de tumores. Así tenemos el sorafenib y el bevacizumab, que juntos bloquean el receptor del factor de crecimiento vascular, como ven ustedes en la imagen, y de esta manera frenan el crecimiento tumoral. Son muy sensibles, actúan muy bien. Desgraciadamente, también la célula pronto puede hacer resistencia. Acá tienen varios tipos de tratamientos biológicos, algunos de los cuales se pueden combinar para tratar mejor resultados. Unos actúan casi extracelular, otros son transmembrana, otros actúan sobre las vías activadas por estos receptores. Uno de los más conocidos es el sorafenib, o Nexavar es el nombre comercial. Es un inhibidor multiquinasa. Es una tirosina quinasa que inhibe varios tipos de quinasas y de esta manera actúa a varios niveles y ayuda a frenar el tumor. Disminuye el crecimiento tumoral, además de inhibir la angiogénesis. Es fácil de aplicar, vienen tabletas, ¿no? Se toman 2 tabletas diarias, 3 veces al día, pero hay que vigilarlo por efectos colaterales, ¿no? Desgraciadamente puede producir resistencia a este tratamiento, ¿no? Se ha visto que es bastante seguro, ¿no? Pero es muy efectivo para el tratamiento del cáncer hepatocelular. Y cuando tenemos casos de pacientes inoperables por el mal estado general, por comorbilidades, entonces nos quedan varias cosas. Actuar contra los síntomas del tumor mediante ablación, quimioembolización, radioterapia conformal o estereotáxica, radioembolización, protocolos de investigación o tratamiento de soporte. En ausencia de síntomas, se puede hacer la ablación con etanol o con ondas y puede pasar a protocolos de investigación. En caso de metástasis, cuando hay alfa-fetoproteína mayor de 4000 con antígeno en superficie para hepatitis B positivo, o alfa-fetoproteína mayor de 400 con antígeno de hepatitis B negativo, se puede usar sorafenib bajo protocolo de investigación. Es el mejor tratamiento de soporte. Pero si tenemos una alfa-fetoproteína mayor de 400 con hepatitis B negativa o alfa-fetoproteína mayor de 4000 con hepatitis B positiva, debe hacerse una biopsia y si es positiva, se le puede dar sorafenib y protocolos de investigación. Se sigue investigando. Fíjense, acá hay el brivatinib, una nueva molécula para el tratamiento de hepatocarcinoma. Es una esperanza que ojalá que pronto se pueda empezar a usar en todas partes, ¿no? Acá hay un estudio
randomizado multicéntrico sobre el uso de oxaliplatina y 5-fluorouracilo versus doxorubicina, ¿no? En hepatocarcinoma, muy poca diferencia, son tumores muy poco sensibles a la quimioterapia, por eso es mejor usar la terapia endocrina, la terapia inmunológica. Esto es sobre la radioterapia, es limitado su uso, puede ayudar, pero en ciertas limitaciones. No se puede irradiar las partes del cuerpo que se mueven, como el estómago, porque se requiere mucho tiempo en el aparato y el paciente puede salir con efectos indeseables. El pronóstico va a depender del child plaque, del grupo que se le clasifica, o del grupo A, ¿no? Y están relacionados con la edad, ¿no? Acá tiene el grupo A, que es el que mejor pronóstico tiene, el grupo B le sigue y el grupo C, evidentemente, peor pronóstico. Otros factores pronósticos son la región geográfica de incidencia. En las regiones pobres tiene menor sobrevida. La histología favorable, que sea un G1, células claras, fibrolaminar, tiene mucho mejor sobrevida. Niveles de alfa-fetoproteína, mayor tamaño tumoral van de la par. A mayor tamaño tumoral, mayor cantidad de alfa-fetoproteína y menor sobrevida. Los receptores estrogénicos de estos tumores empeoran la sobrevida y el factor de crecimiento vascular disminuidos y el factor de crecimiento similar a la insulina tienen mejor sobrevida. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Evitar las lesiones premalignas o su progresión a hepatocarcinoma. La prevención primaria, sujetos sanos de alto riesgo o factores etiológicos, se les debe vacunar. La vacunación es un muy buen método de prevención. Prevención secundaria en pacientes con lesiones malignas, debemos tratar de que no avance, o los pacientes cirróticos tratar de hacer un diagnóstico temprano. Y la prevención terciaria, tratar las recurrencias del hepatocarcinoma. Fíjense, la vacuna, la hepatitis con hepatitis B, sí es efectiva, disminuye notablemente los pacientes con hepatocarcinoma. Fíjense, 444 casos versus 64, estos son los no vacunados versus los vacunados. Sí es útil la vacuna B. Acá ven lo mismo en este cuadro, como los no vacunados tienen una alta incidencia versus los vacunados. Entonces, la historia natural de hepatitis B es una historia interesante, pero lo que más nos preocupa es que muchos de ellos pueden terminar en hepatocarcinoma y debemos estar atentos con pacientes portadores de hepatitis B. En conclusión, la neoplasia frecuente con una alta mortalidad. La geografía de la incidencia es similar a la infección por hepatitis B. El diagnóstico es facilitado por la ecografía y el marcador tumoral, la alfa-fetoproteína. El tratamiento curativo en estadios iniciales es la cirugía con resesiones parciales o segmentarias, y la prevención son estilos de vida saludables y la vacunación. Esta es la imagen de Prometeo encadenado, que osó robar el fuego de Vulcano, y entonces fue castigado a que todos los días un buitre le comía el hígado y en la noche le volvía a crecer el hígado, para que vean que ya desde ese entonces sabía que el hígado tenía gran capacidad de regenerarse. Muy bien, chicos, es todo lo que les tenía que traer para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, encantado de escucharlos. Muy bien. Si no hay preguntas, conmigo nos veremos el próximo martes, que tenemos otra clase. Gracias, chicos, y hasta luego, a seguir cuidándose. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, hasta luego.